vamos a tratar el tema de la pobreza, sobre todo con esta última encuesta. Primero, ya nos va a presentar el informe, les voy a presentar el informe que hizo Jenny. Pero antes, a ver, ¿qué es esto de la encuesta de hogares, ministro? ¿Qué es esto? ¿Se hace cada año? Contale a la audiencia, por favor. Sí, la encuesta de hogares se hace casi cada año, últimamente sí cada año, pero al principio había ciertos huecos desde 1997. Lo hace la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censo. Básicamente el mismo equipo está trabajando de hace 20 años en la medición. Y desde el 2014 se institucionalizó un comité independiente de medición de pobreza, donde están organismos internacionales como el Banco Mundial, el PNUD, UNICEF, el Banco Interamericano de Desarrollo, y analistas independientes, algunos de los nombres, César Barreto, Verónica Serafini, José Carlos Rodríguez, Daniel Campos, José Luis Benza, Robert Cano, entre otros, que acompañan la última etapa de análisis, a ver si es que hay alguna inconsistencia, y si es que no encuentran ninguna inconsistencia, señalan esto y ahí se sale. Eso es como para generar un bien público que sea creíble, que nos permita monitorear las políticas sociales en general. ¿Qué toca esa encuesta? O sea, ¿qué mide? La encuesta es una encuesta amplia. Que mide datos referentes al ingreso, datos referentes a empleo, a educación, acceso a salud, características del hogar. ¿Y dónde podemos tener, digamos, toda la encuesta? Porque viste que se publica en la prensa parcialmente los datos que más de repente interese al medio, pobreza, qué sé yo, pobreza extrema, pero todos estos datos que sería muy interesante para cualquiera, para poder hacer un análisis de nuestra realidad, digamos. Lo encontramos, me imagino que en la web de... En la web hay dos partes. Cualquier paraguayo, cualquier ciudadano, inclusive del mundo, puede tener acceso a los microdatos. Uno puede pedir y le dan los microdatos completos. Y eso quiere decir que entras ahí... No, hay que pedir, ¿verdad? Hay que pedir y te dan los microdatos para que cada uno haga el pero tenés que análisis. pedir, ¿qué quiere decir tenés que pedir? Y se le escribe a la DGEC, se le dice que uno quiere tener acceso a los microdatos. Y ahí recién te habilitan. Pero ahí te dan los microdatos, que no es para cualquiera, es para aquellos que saben manejar. ¿Y los datos generales? Y los datos generales se van publicando por temas. Ahora sale el boletín, ya se puede encontrar el boletín de pobreza y distribución del ingreso en la página web. Más adelante se van a analizar los temas de empleo, después de condiciones de vida. Pero ya está todo hecho, ¿verdad? Sino que se va publicando por parte o todavía no está todo. Está hecho la encuesta y está hecho el análisis de pobreza. Y después se van a concentrar en analizar los aspectos laborales. Por eso es que se va publicando a lo largo de los siguientes. Bueno, vamos al informe que nos preparó Jenny, justamente sobre lo ya publicado. A ver. Dirección General de Encuestas, Estadísticas y Censo presentó los resultados de la encuesta permanente de hogares 2017, hecha en los meses de octubre a diciembre del año pasado, para lo cual tomaron como muestra más de 13.000 hogares que incluyeron por tercera vez a los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay y por segunda vez a toda la población indígena. Los resultados muestran una leve disminución de la pobreza y pobreza extrema. La población total del Paraguay es de 6.852.068 habitantes. La población pobre es 1.809.053, es decir, 26.4%, un 2.4% menos que el año 2016, donde la pobreza total era del 28.8%, es decir, 1.949.272. Con estos resultados, en el año 2017, 140.219 personas salieron de la línea de pobreza. Con respecto a la pobreza extrema, pasó del 5.7%, 387.242 en 2016, a 4.4% en 2017, lo que representa 301.932 personas en extrema pobreza. Los datos además revelan que el 52.84% de la población pobre se encuentra en el área rural y el 47.16% en la zona urbana.
Bueno, tomamos estos datos porque queremos, obviamente el programa no nos da para analizar, primero que no tenemos todos todavía, pero aparte porque es, por lo menos para la elección del programa, lo central, que es el tema de la pobreza. A pesar que hay que ver otras variantes para también entender mejor el tema de la pobreza. Pero, a ver, ¿estos datos qué te dicen, Ricardo? Estos datos dan información acerca de que, de acuerdo con el método que está utilizando la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos, la población en términos de pobreza ha disminuido un poco con relación al año anterior. Con relación al primer año del presidente Cartes ha disminuido 1,6%, no 16%, como se ha publicado erróneamente, ¿verdad? No. Ese fue solamente un error, supongo, ¿verdad? O sea, que yo también pensé, pero después, pero te escuchamos todo primero, porque yo no entiendo mucho de matemáticas y también pregunté lo mismo, pero a ver. No, sí, lo que quiero decir es, sí, en este método utilizado por la Dirección de Estadísticas y Censos, se presenta esta cuantificación de pobreza en términos generales y de miseria, definida como no tener para comer diariamente, para decirlo de forma bien clara, ¿verdad? Y es una buena noticia si se confirma de que todo esto es así, ¿verdad? Y yo creo que, por un lado, es satisfactorio observar que la pobreza y la miseria están disminuyendo, un poco ciertamente nada más, pero están disminuyendo. Pero por otro lado permanece muy preocupante que, sumando ambos segmentos, es decir, la pobreza en general y la miseria en particular, el 30% de la población más o menos esté pasando dificultades, ¿verdad? Con trabajo, con educación, con salud, con ingresos. Eso es mucho. Ahora, cuando uno habla de pobreza, ahí ya engloba pobreza extrema. Después nomás sacamos del pobreza general, pobreza extrema. Es así, ¿verdad? El dato, para poder entender. Pobreza extrema es que no tiene los ingresos para comprar la canasta de alimentos. Y pobreza total es que aparte de alimentos, no tienen los ingresos para comprar alimentos, vestimenta, salud, educación, vivienda. Esos son los dos elementos. Si me permitís, tengo un punto de vista diferente al de Ricardo. Sí, pues pueden decirlo. Y básicamente, desde que se mide la pobreza, estos son los puntos, las tasas más bajas. Eso, en 20 años son las tasas más bajas. Y si miramos en los últimos 5 años, vemos que efectivamente bajó en 16% y en 40%. Y estos son elementos, no son leves, son significativos, sobre todo el de pobreza extrema. Y es importante reconocer que son significativos porque el mérito lo tiene la sociedad paraguaya. Desde un primer momento dijimos que la reducción de la pobreza era responsabilidad de todos y que no se podía hacer si es que como sociedad no priorizábamos este elemento. Eso fue ya en el 2013 cuando empezamos a diseñar la estrategia. Mirando atrás, vemos que la sociedad priorizó la reducción de pobreza en el Plan Nacional de Desarrollo. No solamente a nivel nacional, sino que en cada rincón del país, con los planes municipales, que hay 248 planes municipales de las 254 municipalidades, donde la reducción de pobreza, y en especial pobreza extrema, tiene un rol importante. Y no solamente se priorizó verbalmente, sino que se organizó la sociedad para priorizar y para trabajar. En cada municipio, en 232 municipios, hay consejos de desarrollo municipal que acompañan el trabajo para quitarle de la pobreza a los más vulnerables. A nivel nacional está el Equipo Nacional de Estrategia País. El sector privado participa en diversos foros, entre ellos el Consejo Público-Privado para Reducción de la Pobreza. Y nos complace ver cómo la ciudadanía está acompañando el proceso de identificación a los más vulnerables, su apoyo y también la inclusión económica. Entonces, esto es un mérito de toda la sociedad paraguaya, no es un mérito pequeño, Mina y Ricardo. Para poner como referencia, el mundo se planteó reducir la pobreza extrema en 50% en 25 años. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, que recordará se hizo en el año 2000, planteaba reducir en 50% al 2015 en relación al nivel prevaleciente en 1990. En 25 años, reducir
50%. Y entonces, espera, vos querés concluir que este gobierno en 5 años, digamos... La sociedad paraguaya... Bueno, no importa, pero la sociedad paraguaya que en 5 años redujo el 40%. La sociedad paraguaya en 5 años redujo el 40% de pobreza. Porque no se entiende. Sí, te voy a explicar. No se entiende, José, no se entiende ni el 16% menos, ni el 40% te voy a menos. explicar. Parece una propaganda electoral. Bueno, parece, pero parece estamos aquí para aclarar, ¿verdad? No, por eso, entonces, no estamos en una seccional. No, pero por favor, Ricardo. José, escúchame. Vamos a hablar de aritmética, nosotros no vamos a hablar de... Claro. Déjame terminar, te voy a explicar. Yo sé que vos estás en funciones, pero no vayas a subestimar ni a la teleaudiencia, ni a mi trayectoria, ni a Mina. Déjame hablar y te explico. Bueno. Entonces, cuando se habla de reducción de pobreza, estos objetivos de desarrollo del milenio, cuando se dice hay que reducir en 50%, si la pobreza extrema estaba en 18%, había que reducirlo al 9%, a la mitad. Entonces es el porcentaje de la tasa. Así se mide y así en el mundo así se establecen los objetivos, la forma de medir. Entonces cuando hay que medir si con los números nuevos la tasa de pobreza antes de la administración en los últimos 5 años, en el 2012, que es el último, estaba en 7.38. Sí, en 7.4 para ser fácil, ¿verdad? Sí. En 7.4 y baja a 4.4, ese 2.97. Claro, pero ese 2.97 es el 40% del 7.4. Claro, eso porque yo me volví loca cuando analizaba los números, ¿verdad?, de ustedes, que por eso tengo anotado esto acá. 2012, 7.38. 2017, 4.41. Y yo decía, eso hay una diferencia de 2.97%. Sí. Pero después, ¿y por qué dicen 40%? ¿De dónde sacó el 40%? Y después yo nomás deduje, y por lo visto es así. Esa es la forma que se mide. Que es 7.38 contra 4.41. O sea, 4.41 es el 40% de 7.38, ¿sí? ¿Verdad? No, 4.41 es el 60%. El 60% sí. Quiere decir sí. Que se bajó el 40%. Esa es la forma en que se mide los objetivos de pobreza en el mundo. A la pobreza, o sea, vos tomaste el número de pobres. Mina, a ver. Hay varias formas de medir la pobreza, José. Escuchame una cosa, vos sos muy buena persona, yo te conozco a vos desde hace mucho tiempo. No es necesario que te pongas en plan electoralista. No, permíteme, Mina, esto es inaceptable, Ricardo. Es inaceptable, ¿sabes por qué? Porque vos te estás... No, señor. Vos querés apabullar con un supuesto éxito de este gobierno, pero ¿qué necesidad esa es tu interpretación, Ricardo. No, pero es que así como estás hablando, mira, es que estás hablando de Dinamarca. No, mira, acá vamos a lo siguiente. Cuando me tratás de electoralista, estás descalificando un rol técnico. Yo estoy aquí como técnico. Pero no parece. Bueno, a vos no te parece porque vos no estás familiarizado con la literatura. Entonces, este es mi rol técnico. Este es mi rol técnico. Estoy trabajando en temas de reducción de pobreza hace 20 años a nivel... Hay por lo menos una docena de métodos diferentes para combatir la pobreza y para cuantificarla. Estamos hablando de la medición en Paraguay. Estamos hablando de la medición en Paraguay, que es una categoría, es cierto, hay varias medidas. Pero la medición oficial, la que se calcula desde hace 20 años, es vía ingreso. Y como ingreso se mide, se ponen metas en reducción de tasas. Por eso traigo el ejemplo del objetivo de desarrollo del milenio, que es a nivel del mundo. Además, la calificación de pobre no se mide solamente por los ingresos monetarios. Hay varias formas de ser pobres, incluso teniendo ingresos monetarios relativamente altos, ¿verdad? Sí, y viceversa. Pero no lo medimos acá. Es un método solamente. Pero no lo medimos acá, es cierto. Y es más, tenemos publicado una medición de pobreza multidimensional, que es las nuevas mediciones, pero no es oficial porque no lo hizo la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censo. Eso es un documento de la Dirección, la Secretaría Técnica de Planificación. Bueno, pero así quienes miden, aparte de nosotros. Muchos países miden. Muchos países miden de esta forma. Ahora. Pero hay varias fuentes. Pero con este método. Bueno, pero con este método de medir, sí, ¿verdad? La pobreza, teniendo en cuenta los ingresos y que no sé qué otro elemento más. Solamente la canasta familiar, esencialmente, ¿verdad? Sí. ¿Es los ingresos versus...? Es los ingresos versus el costo de la canasta de alimentos y el costo de la canasta básica de servicios. Bueno, pero y ahora entendemos por qué es 16 y 40, ¿verdad? Porque es en proporción a lo que era antes. En proporción dentro de ese porcentaje. De ese porcentaje, claro. Pero lo que pasa es que así se da la impresión,
como que se quieren ganar las elecciones apabullantemente el próximo 22 de abril. O sea, yo no veo criterios Bueno, pero se bajó o no la mitad, el 40% visto de los de esa pobres. forma, sí, pero es apenas un método de ver eso. El otro método de ver es presentar también otros tipos de criterios para medir la pobreza, ¿verdad? Ya sé, pero con este Además, criterio de esos medir la otros pobreza. criterios para medir la pobreza, José, no solamente son contrarios a tu pretensión de que todo está muy lindo en Paraguay, sino que pueden darte incluso más razón. Mira, en el sentido Ricardo, de que solamente los ingresos son un método, pero no es el único. Hay varias formas de medir la Ya sé, pobreza. pero dentro de este método quiere decir que se bajó un 40%. Pero eso es colocando el sol, digamos, sobre la necesidad. Porque antes había 7.38, ahora Y claro, 4.41. viendo de esa forma sí, pero viendo de otra forma, ¿Cuál? por ejemplo, para analizar estos 4 años y pico de Cartes, si te fijas en los porcentajes, y ha bajado poco la pobreza. Pero es buena noticia que haya bajado, aunque haya bajado poco. Seguimos siendo casi 2 millones de paraguayos en situación de pobreza. Ricardo, ¿cuánto es la meta del mundo para bajar la pobreza extrema en el mundo? ¿Y cuánto es la meta en Paraguay para bajar la pobreza extrema al año 2030? ¿Cuál es esa tasa? No lo sé en este momento. Bueno, señor, eso es lo básico. Eso es lo básico. El mundo se pone de acuerdo en bajar la pobreza extrema para el año 2030 en menos del 3%. La sociedad paraguaya se pone de acuerdo para bajar la pobreza extrema en menos del 3%. Entonces, cualquiera que está en el área, 4.41. cualquiera que está en el área de pobreza, eso se maneja. Yo te pido, Ricardo, así como me acusás de electoralista, que te cuides porque está grabado. En el área de pobreza, pero como burócrata, porque el que vive Está en la grabado, pobreza, está grabado lo que decís. Extrema, Está grabado ya lo que quiero decís. escuchar lo que van a decir Está escuchándote. grabado lo que decís. Por favor, no cometas tantos errores. Estás en televisión pública y estás grabado, ¿verdad? Caramba, pero ¿quién tiene criterio para decir que Porque- algo es errado o es cierto? porque parece es que algo estás- básico, mira. Estás algo así como en es el algo púlpito básico. de la infalibilidad, pero por Es- favor. es algo básico, Pero eso Ricardo. Es una ridiculez, perdón, José. Bueno, está bien, mi hermano. Es algo básico. Bueno. Yo creo que si hablamos de economía, hablemos de política, de políticas públicas en otras áreas, pero evidentemente cuando hablamos de medición de pobreza no estamos hablando el mismo lenguaje, ¿verdad? Entonces, el mundo se puso de No hay un acuerdo en solo bajar lenguaje al para hablar de 3%. esto. Cuando hablamos de medición de pobreza medida por ingreso, que son los únicos datos que tenemos oficiales en Paraguay, esa es la meta a nivel Pero el mundial. hecho de que sean los únicos Esta es la datos meta a que nivel tengamos en del- Paraguay no significa que sean los únicos posibles. En todo caso, la propuesta debería ser mejorar eso para no dar la impresión de que porque gana X cantidad de dinero supuestamente es pobre o no, ¿verdad? En eso yo estoy de acuerdo contigo y creo que la pobreza multidimensional se tiene que venir aquí en Paraguay, por eso ya lo calculamos en la STP, le pasamos la Y metodología bueno, que eso no es estudiamos. lo que hay que decir, Bueno, pero no ponerse en pero plan eso no infalible. podemos hablar con... Pero nadie es infalible, ni el Papa, pero no viejo. podemos hablar de Pero qué algo que no locura. existe oficial, ¿verdad? Entonces, Mira, pues yo prefiero que la próxima vez me pongas con un auditorio un poco no, más. yo prefiero que la próxima vez le traiga a alguien que sepa de pobreza, mina, que sepa de economía. No sé Traigamos si es- algunos o si no, no se puede representantes de hablar. la pobreza. Ahora, lo que yo le pregunto es lo siguiente. ¿Por qué es tan difícil bajar los índices de pobreza? Por ejemplo, yo entiendo que en la China, por ejemplo, sea difícil porque te van a tener tantos millones de habitantes, tantos chinitos, pero digo, acá en Paraguay, que somos 6 millones y pico, ¿verdad? Somos una Somos casi aldea. 7 ya, ¿Verdad? ¿no? 7, ponele, sí, cierto. 7. ¿Por qué es tan difícil bajar? Porque inclusive el año pasado, acordate que había subido, ¿verdad? Ahora, por suerte, bajó. ¿Qué se hizo para poder volver a hacerlo, digamos, ¿verdad? Y qué no se hizo el año pasado que subió el índice de pobreza. Entonces, a ver, ¿qué hay que hacer? A ver, ¿por qué Lula le pudo sacar a 30 millones de brasileños del hambre, ¿verdad? Y nosotros no podemos sacarle a 2 millones. Ya sé que 2 millones en proporción a 7 es más a lo mejor que 30 en proporción a los millones que son los brasileños. Pero digo, ¿por qué? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Y qué se hizo bien ahora para poder haber sacado? Porque si vos me decís que este índice esencialmente bajó porque se aumentó el subsidio, a mí tampoco no me gusta tanto, porque yo no soy tan pro subsidio, Bueno, te ahí digo, estás. porque es un factor, no sé, no puro, digamos, de salir de la pobreza, ¿verdad? No sé cómo se dice técnicamente, pues yo no soy economista, ¿verdad? Ahora, si vos me decís porque se generaron tantos empleos, ¿verdad? Se abrieron las pymes y más cosas y qué sé yo, ¿verdad? Entonces quiero saber, a ver, ¿qué se hizo para reducir en este punto? ¿Fue esencialmente qué? Sí, mira, la reducción de pobreza
es particularmente difícil, la pobreza extrema es particularmente difícil. Y no solamente aquí en Paraguay. Es un elemento que muchas veces los procesos de mercado le pasan por encima. Puede haber una economía dinámica y los pobres extremos están desconectados de ese circuito. Sí. Por lo general eso no ocurre con la pobreza total, donde está más relacionada con el crecimiento económico. Entonces se requiere una serie de políticas integrales que apunten a la generación de ingresos genuinos y también a la asistencia social en muchos casos. En nuestro caso, ¿qué pasó? Lo que sabemos que en Paraguay y en el resto del mundo, 3/4 partes de la reducción de la pobreza se relaciona con el ingreso laboral. Entonces, nuestra pobreza extrema es principalmente rural. 73% de los pobres extremos están en el área rural. Dentro de este contexto, tienen una estructura que les es difícil la comercialización, no hay buenos caminos. Muchas veces no había diversificación, no hay diversificación en su producción. Tienen problemas de tecnología y son personas que no están bien alimentadas, ¿verdad? Porque no tienen ese ingreso. Entonces, lo que se está haciendo es una parte importante, una red de salvataje son los subsidios, son las transferencias monetarias de Tecoponá y son también las transferencias para los adultos mayores. Pero se están organizando las comunidades para ayudarle a comercializar los productos. Estos consejos de desarrollo municipal que yo te estaba mencionando organizan frecuentemente ferias para facilitar la comercialización de los productos de estas familias. Se está tratando de combinar, la nueva línea de trabajo es combinar esas transferencias con la acumulación de activos y la diversificación de las fuentes de ingreso. Y eso es lo que se está haciendo ya desde hace un tiempo y gradualmente se está viendo los resultados. A ver, este tema de reducir la pobreza, ¿verdad? Porque hay crecimiento económico, eso es lo que la gente no entiende de repente, ¿verdad? Hay crecimiento económico y sin embargo... Pero es desigual. La pobreza, digamos, no acompaña eso, sí. ¿Entendés? No es que hay un 5% y hay un 5% menos de pobres, a ver. Bueno, yo quisiera decir lo siguiente, es dificilísimo reducir sustancialmente la pobreza porque hay varios factores que la fomentan y la consolidan, ¿verdad? Sí. Pero la mejor manera de hacerlo es brindar posibilidades de trabajo también para mano de obra no calificada, porque es allí donde se anida la pobreza extrema. Y ver la forma de que esta gente pueda tener por iniciativa propia, pero también con asistencia técnica y crediticia, es posible, del Estado, que puedan salir ellos por cuenta propia y por esfuerzo propio de la pobreza. O te pregunto, a los pobres, ¿verdad? O tener una política hacia los pobres, pues pobre y pobreza extrema pues son dos cosas, ¿verdad? Claro, sí. Y como él dice, los pobres extremos están tan deteriorados ya porque ni alimentados están, digamos, ¿verdad? Que les cuesta entrar en el mercado. A mí me parece muy bien que ahí exista esa política de asistencia monetaria condicionada, como está haciendo el gobierno, que me parece que es una buena tarea. Pero eso es apenas algo necesario, pero no suficiente, ¿verdad? O sea, no se trata solamente de no permitir que mueran, ¿verdad? Lo ideal sería que se incorporasen al mercado del trabajo porque es así como ellos van a poder salir adelante. Pero yo creo que eso tiene más validez para los pobres en general, para los que están en la miseria lacerante. A esa gente realmente lo que hay que hacer es ver la forma de que reciban subsidios, pero que no sean tan generosos como para que ellos se acostumbren a eso. Así mismo. No hay otra alternativa. Y quiero decir que la inmensa mayoría de los pequeños productores rurales, que son multitudinarios, allí está prácticamente la 70 y pico la fuerza o la mano de obra, la fuerza de trabajo, no están recibiendo asistencia técnica ni asistencia crediticia, están abandonados a su suerte. Pero eso no es solamente porque el gobierno no ha conseguido dar esos pasos todavía, sino porque los mismos microemprendedores rurales están teniendo dificultades en afianzarse con esfuerzo propio. Y es allí donde me parece que hay que actuar, no solamente en el ambiente rural, pero sobre todo en el ambiente rural, porque también en los suburbios tenemos el problema parecido,
con los pequeños empresarios o microempresarios urbanos que están en la misma situación, están abandonados a su suerte. Justamente eso lo quería preguntar, ¿verdad? Porque ¿cuáles son las medidas? Tanto en el campo, porque es diferente la miseria y la forma de producción y todo en el campo, como el desempleo urbano, digamos, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son las políticas a corto y mediano plazo, ¿verdad?, que habría que tomar? Porque, y sobre todo por dos motivos. Primero, para acabar efectivamente, o disminuir, mejor dicho, tanto la pobreza como la pobreza extrema. Y después que también entender que el hambre no es el mismo que de décadas pasadas. ¿A qué me refiero? Antes la gente tenía hambre solamente de comida, digamos, que quería alimentarse y bueno, ya dejaba de... Pero ahora el pobre quiere celular, quiere moto. Muchísima gente, ¿verdad?, lo tiene. Claro, no, pero estoy hablando de que quien quiere, el que tiene, bueno, qué suerte que tiene. Entonces ya hay una necesidad, digo, políticamente hablando, ¿verdad? Es muy importante tener en cuenta que ahora no basta con que le des comida nomás, ¿verdad? O que le soluciones el tema como para lograr comida. Porque si no vemos analizamos la cultura del pobre de ahora y la cultura del pobre de antes, donde ahora tiene internet, el pobre ve televisión, etcétera, se informa. Por lo tanto, hay un mar de consumo sobre él, por lo tanto tiene tantas necesidades como yo, vos, de querer tener eso, solamente que nosotros tenemos poder adquisitivo y ellos no, digamos, ¿verdad? Entonces ahí es que surge el EPP, ahí surgen los delincuentes. ¿Por qué? Porque no solamente quieren saciar el hambre, que es obviamente algo básico, ¿verdad? Tienen intención de saciar otras necesidades que toda la sociedad de consumo sí, le prepara para desear. Entonces digo, es un problema más complejo aún la pobreza de lo que era la pobreza años anteriores. Entonces eso querría analizar con ustedes luego de la pausa. Bueno, yo no sé qué opinan ustedes, pero de verdad yo creo que si bien la pobreza siempre fue un problema, sin lugar a dudas, hoy yo creo que la pobreza es un mayor problema. Y si no tomamos, creo que yo, conciencia de esto, el problema no es solo de los pobres, es de los que no son pobres también, ¿verdad? Porque el tema de la drogadicción vinculado a la pobreza, porque hasta las drogas tienen clases sociales, la peor droga es la que consumen los pobres. Entonces, como digo, esta necesidad de consumir y esta falta de recursos para hacerlo, ¿qué hacen? Roban, ¿verdad? Asaltan o van a la guerrilla, digamos, porque el Estado no les resuelve el problema. Es que también cuando les resuelve le da ¿cómo que le llama? Un subsidio, también les parece poco. Entonces, a ver, ¿cómo esta bomba de tiempo la manejamos? En ese sentido, Mina, tenés absolutamente razón. Las sociedades se vuelven cada vez más exigentes y es necesario que las mismas sociedades se organicen para solucionar los problemas más acuciantes. Entonces, yo quisiera felicitarle a la sociedad paraguaya por este hecho de priorizar pobreza extrema y demostrar resultados. Pero como decís vos, ahora tenemos que levantar la barra de exigencia. Tal vez no sea suficiente ya pobreza extrema, miremos a la pobreza moderada, miremos otros mecanismos, complejicemos el mecanismo de medición, pero algo que hay que rescatar es que cuando la sociedad se pone a trabajar en forma conjunta, consigue esos resultados. Por eso yo no quiero minimizar los datos de pobreza extrema, que es un logro de la sociedad paraguaya, ¿verdad? Entonces, ese logro se lo priorizó a nivel nacional como sociedad paraguaya, en cada uno de los rincones se logró, ahora hay que ir por más. Y lo que está señalando también es la tendencia de las políticas que están dando más éxito en reducción de pobreza. Combinar la protección social, las ayudas, con las oportunidades en cuanto a emprendedurismo, en cuanto a diversificación de activos. Y en eso se ha avanzado en los últimos tiempos. Queda mucho por hacer. Un programa que se hizo fue en escala reducida. Se probó el programa Familia por Familia, con una evaluación independiente de proceso y una evaluación independiente de impacto que está culminando ahora, lo hace la Universidad de California en Davis. Aparentemente todavía no están terminados todos los resultados de la evaluación de impacto. La evaluación de proceso ha sido positiva, la evaluación cualitativa que hacemos nosotros con las visitas es positiva y a eso hay que expandir. Hay que expandir. ¿En qué consiste, por ejemplo? Consiste en un enfoque integral. Primero, el pobre extremo, el que está excluido, tiene una psicología diferente. Muchas veces no se siente animado,
no siente perspectivas de futuro, no se siente motivado. Entonces, cualquier apoyo que se le dé, si no se trabaja el elemento motivacional, no da resultado. No da resultado. Entonces trabajan por ese elemento. Le pide que sueñe cuáles son sus sueños dentro de unos años. Se le trata de hacer identificar qué sabe hacer y que después haga un plan de acción de cómo va a conectar lo que sabe hacer con dónde quiere llegar, con sus sueños. Y eso te lleva a un proyecto productivo. Ese proyecto productivo se trabaja con ellos en un plan de negocio, entre comillas, ¿verdad? Donde le dicen, bueno, ¿qué vas a producir? ¿Por qué vas a producir esto? ¿Quién va a ser tu competencia? ¿Cuáles son las dificultades? ¿Cuáles son los riesgos? Y van entrenándose de esa forma. Después se le da un capital semilla, ellos emprenden eso y realmente tienen una rentabilidad muy alta. De 2,5 millones de guaraníes que le daban, recibían después de 6 meses, generaban ingresos por 200.000 guaraníes adicionales. Entonces, pero también son todos beneficiarios de Tecoponá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no le das esa transferencia, cuando le das el capital semilla van a utilizar para comer. Para lo básico. ¿Qué hace Ricardo? Para que la pobreza no empeore, exacto. Yo creo que hay que seguir haciendo lo que está haciendo el gobierno con Tecoponá y también con la asistencia a los adultos mayores y tal, pero simultáneamente, y en eso estoy de acuerdo con José, lo que hay que ver es que no demos la impresión de que nuestra desesperación está en que la gente que está en la miseria pueda graduarse de pobre, digamos, ¿no? Es decir, lo que hay que ver es que los pobres en general también puedan salir motu propio de la pobreza, dándoles oportunidades para que puedan desarrollar su propia iniciativa. Yo creo que la mejor manera, sí, ahora voy a ir a eso, la mejor manera de combatir la pobreza, a mi criterio, está en fortalecer a través de las políticas públicas a los microemprendedores rurales y a los microempresarios urbanos, porque resulta que son la multitud. ¿Y cómo lo fortalecemos? Y con asistencia técnica, con asistencia crediticia y con información tributaria, porque muchos de ellos, por ejemplo, no saben que tenemos 2 leyes de la nación que les libera a ellos de impuestos cuando ganan menos de 74 millones de guaraníes al año, que significa ganar menos de 6 millones de guaraníes al mes. Resulta que la ley del IRAGRO dice claramente, y también la ley del impuesto a la renta personal, que aquellos que no han llegado con sus ingresos a una suma superior a 36 salarios mínimos vigentes, y eso es lo que da 74 millones, estoy redondeando, no están gravados con impuestos. O sea, la ley tributaria prevé que la gente muy pobre no tenga que pagar impuestos, no tiene que tener ni siquiera RUC y por lo tanto tampoco tienen que andar pidiendo facturas. Esa información hay que darla a los microempresarios porque no están al tanto de que eso existe. Pero aparte de eso necesitan urgentemente un programa de asistencia tributaria a través del sistema revolving o como quiera llamarse, es decir, que crean una persona jurídica que reciba el crédito y que esa persona jurídica sea la que distribuya el crédito entre los microproductores y los microempresarios. En eso coincidimos con Ricardo, porque lo que yo te estaba describiendo anteriormente, contando el programa, básicamente se encuadra lo que Ricardo te está diciendo. Estos empresarios, estas unidades familiares, son microemprendedores rurales, básicamente la misma categoría que dice. Urbanos, digamos, que produzcan. Claro, rurales y urbanos. Empezamos a hacer esto en el área rural, porque ahí está el 75% de la pobreza extrema, ¿verdad? Pero la misma metodología se puede aplicar en el área urbana y tal vez con más facilidad inclusive, ¿verdad? Con capacitación laboral, con que hagan sus acciones. Nos encontramos con 2 elementos. Cuando ellos quieren hacer cuando se les da el capital semilla para que hagan sus emprendimientos, gallineros, que hacen gallineros espectaculares, muchos decían que sus gallineros eran mejores que sus casas, ¿verdad? Se encontraban que generaban empleos, iban comprando, pero no podían registrar eso porque no tienen factura, y si el proyecto le pide factura, tienen que comprar de un sector formal y podían comprar de sus vecinos, claro. ¿Verdad? Entonces, ese elemento falta todavía entrar en un mecanismo de registro más que no están obligados ellos a hacer, que hay que ir perfeccionándolo. Y el otro elemento que también se retroalimenta es que cuando hay transferencias por el programa Tecoponá o por adultos mayores, eso genera un efecto multiplicador del gasto en la localidad, que es un ambiente propicio para estos microemprendimientos y transacciones entre ellos. Claro, claro. Pero como esta transferencia, digamos, es tan pequeña en relación a la necesidad, digamos, ahora pues son creo que 300 y algo de mil de guaraní, ¿o cuánto de ahora? Sí, por ahí. Adultos mayores es más, son 500.000. Bueno, 300, 500.000, digamos, efectivamente no le saca la pobreza absolutamente a nadie, ¿verdad?
Imagínate vos viviendo con 500.000. Yo digo que son súper creativos, porque sinceramente no sé cómo lo hacen, No, pero simplemente están sobreviviendo. sobreviviendo, ¿sabes? Por eso. Y también tienen otras actividades que ellos mismos hacen. Claro. Entonces, es más fácil, pues, darle nomás la plata a los pobres, digamos, ¿verdad? Quizá 500, se les suba a 600, no importa, 300, ¿verdad? Se van, cobran, llevan, comen lo que pueden, ¿verdad? Con esa plata, ¡pum!, se acabó el otro mes, ¿verdad? Y esto realmente no solamente no lo saca de la pobreza, obviamente, ¿verdad? Sino que también se hace toda una cultura del no trabajo. Acomodaticia. ¿Verdad? Claro, tengo que hacerlo nomás pobre. Entonces, por eso hay que copiar lo que se hace bien. O sea, Lula hizo efectivamente una transición, ¿verdad? Le da, pero paralelamente formaba efectivamente a estas mismas personas con algún oficio, pero eso requiere más trabajo, pues. Entonces, para el Estado cómodo, o sea, los gobernantes que administran el Estado, no estoy hablando de este en particular, digo en general, ¿verdad? Es más cómodo dar nomás la plata, para que por lo menos no se mueran de hambre y que chupen caña y que se emborrachen, ¿verdad? Pero, gente, de verdad tenemos que ver alguna forma, no sé si es cooperativizarlo. Yo siempre digo lo siguiente, a ver, ¿cuánta plata se da, por ejemplo, no sé, a X barrio, a los que están, no sé, ponerle $1 millón, no sé, está destinado? Puta, vamos a hacer, ¿verdad? 4 fábricas de, ¿verdad? Sábanas y toallas, qué sé yo, que le pones un taller, le compras máquinas y le pones a un gerente del Estado. Porque obviamente también yo creo que la plata del Estado... O del sector privado. Claro, o del sector privado, no importa, por eso le pones a un gerente y le pagás. Porque yo también no creo que uno tenga que dar nomás, porque ¿qué pasa? Después no se controla eso y es plata perdida. Se funde la empresita, obviamente, ¿verdad? Si vos le pagás a un gerente, que hay miles de chicos jóvenes que le pagás a un gerentito, ¿verdad? Pero yo creo que en eso estamos de acuerdo todos. Bueno, pero no se hace. Yo no vi hasta ahora que digan, bueno, vamos a poner fábrica de detergente, que es facilísimo poner la fábrica de detergente, es algo bastante simple. De toallas, de sábanas, y no sé, te digo cualquier 4 o 5 cosas. Y que el propio Estado al principio le compre, por ejemplo, puede comprarle para los hospitales, para limpiar las oficinas públicas, pero ya le das un trabajo, ¿verdad? Entonces digo, vamos a empezar que el propio Estado les compre, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Pero es otra cultura y te puedo asegurar que va a ser hasta menos plata, pero que se va a reproducir y ellos mismos pues ya van a sacar sus propios ingresos, ¿verdad? Porque se le va a pagar por eso. En vez de pagarle a cualquier otro, se le va a pagar a ellos, ¿verdad? Entonces van a de verdad, digo, esta clase de políticas son más trabajosas, pero de verdad hay que llevarla adelante de esta forma. Bueno, existen algunas figuras que están siendo ya implementadas por el gobierno también en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Por ejemplo, la agricultura familiar, sí. El fomento a la agricultura familiar con asistencia técnica crediticia y con información tributaria, como te decía, les puede ayudar muchísimo a esa gente que a lo mejor están relativamente bien porque tienen todavía... la tierra para producir. Tienen además cerdos, tienen gallinas y tal. A lo Pero mejor el tema no de la comercialización dinero. Es el tema. Claro. O sea que la clave es la comercialización. Hay que integrarles es la clave. Yo creo que por eso yo quiero gerentes que sepan la comercialización. Pero hay iniciativas en ese sentido. Mira, lo que decís apunta en la dirección correcta. Se tienen que generar oportunidades laborales que complementen las transferencias. Se han probado muchas cosas, no es fácil, hay muchos fracasos y el laboratorio continúa. Pero lo que sí notamos, que es algo que se da con mucha regularidad, es que el sector público con el sector privado, local, a nivel de compañía, se están poniendo de acuerdo para hacer ferias y le ayudan a comercializar los huevos, las gallinas, los cerdos, y eso genera. Claro, por el know-how que tiene el sector privado. Claro, y a partir de eso, se están organizando también en comunidades para ahorrar entre los vecinos, se fortalecen organizaciones. Claro, para comprar un tractor, para comprar qué sé yo. Y si ese proceso se continúa, probablemente el día de mañana van a estar consolidados para tener su marca, diferenciarse y entrar en otras cadenas de valor más nacionales, ¿verdad? Entonces, en esa dirección es hacia donde tenemos que ir, estamos yendo, pero hay que hacer más. Se puede tomar también un ejemplo del sector de la construcción en términos generales o de la infraestructura, si queremos hablar, porque Paraguay es el patito feo de Mercosur en materia de infraestructura. Y resulta que para realizar, por ejemplo,
picadas en los bosques para que la comunidad que está detrás de los bosques se acerque al camino de tierra. Para eso no hace falta ninguna educación, ningún adiestramiento ni nada. Pero para llegar al camino de tierra y empedrarlo o construir cunetas y tal, se necesita ya un poco de técnica. Claro. Bueno, ahí se puede ayudar para que la gente empiece a crear su propia infraestructura y eso no cuesta ni siquiera mucho dinero, ¿verdad? Y el sector privado ahí, el sector de la construcción, está dando ejemplos de todo lo que se puede hacer. Como no tienen adiestramiento para nada, vamos a hablar de los albañiles en sentido raso, digamos. Los mismos constructores tienen sus universidades, sus camiones o sus escuelas ambulantes de adiestramiento, llevan a todos los que quieren trabajar y les ponen a trabajar construyendo muros. Bueno, le agradezco mucho, se me fue el tiempo, estoy en un ratito más con el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral sobre las elecciones, pero en serio, qué importante es. Estos son los temas que debemos debatir, me parece, en conjunto con los candidatos, con los proyectos, etcétera, porque hay que así tomar puntualmente uno, ¿y después qué? Tipo así, como las criaturas, bueno, ¿y después qué? ¿Y la comercialización? ¿Y el crédito? ¿Y qué vamos a vender? ¿A quién le vamos a vender? ¿Cómo nos vamos a organizar? O sea, tiene que ser así de puntual, llegar hasta el fondo. Y yo quiero decir que tener diferencias de opinión es lo más normal y corriente del mundo. Lo que hay que hacer es poner énfasis en denominadores comunes y ver cómo salir adelante. Totalmente. Bueno, por eso me gusta una economía planificada, pero que no es una economía socialista. ¿A qué me refiero? Yo creo que los medios de producción, ¿verdad?, tienen que estar en manos privadas, digamos, ¿verdad? No socializar los medios de producción, pero sí tiene que haber un férreo control e intervención del Estado para países, digamos, tan poco desarrollados y pobres, con un índice de pobreza alto como el nuestro. Porque entonces el Estado tiene que intervenir en impuestos, tiene que intervenir en políticas, porque también cuando el Estado da plata, tiene que controlar la plata que da, para qué da y cómo se va a usar esa plata. No es que vamos a darle plata a los pobres. No, vos, que te doy plata mía del Estado. Ahora, si vos tenés tu plata, yo con mi plata hago lo que se me antoja. Es mi plata. Pero si el Estado me da, me tiene que decir, mira, Mina, vos vas a hacer programas de tal tipo, porque ese es el que se vende, ese es el que se consume en Italia, le vamos a vender a Roma, etcétera, ¿verdad? No solamente el Estado tiene que controlar la ciudadanía también, y las organizaciones de la sociedad civil. No le demos tampoco tanto poder al Estado. Sí, pero digo, el Estado como todo, digo, obviamente el gobierno... como administrador del Estado. Más las organizaciones de la sociedad civil. Que hasta ahora nunca aprendes, se estaba riendo de mí, Jaime, que ahora dije bien, Tribunal Superior de Justicia Electoral. Sí, ya aprendiste. Ya aprendí, porque siempre es Superior Tribunal Superior, no sé si TS, bueno, ahora ya más o menos me acuerdo. Sí, te sale bien, ya te sale bien. ¿Qué tal, Jaime? ¿Tanto tiempo? Bien, Mina, un placer estar acá contigo. Exactamente a un mes de las elecciones. Un mes, exactamente. Hoy estamos exactamente a un mes, sí. Qué cosa. Y vos sabés que justamente te decía fuera del aire, Jaime, a ver si, ¿cómo vos ves que estás, bueno, no solamente vinculado al tema de las elecciones ahora, pero fuiste un político activo durante tanto tiempo, o sea, haces todo el seguimiento de lo que es la realidad política nacional. Y yo, todos a los que le pregunto, me dicen, sí, yo también veo así como bastante tranquilidad, no sé si es tranquilidad o apatía, pero no se ve así el bullicio electoral, faltan 4 semanas. No hay ambiente electoral, Jaime. Yo creo que es una combinación de cosas. Por un lado, me parece que es un signo de madurez interesante, y te mencionaba antes de comenzar el programa, que en muchos países que tienen alto desarrollo cívico, como Chile, como Uruguay, Costa Rica, en Centroamérica, ¿verdad? No se siente un ambiente de agresión o de violencia, al contrario, se toma más bien como una fiesta cívica. Y por otro lado también está en los espacios públicos, veo que hay un poco más de respeto hacia el tema de las propagandas, se respetó bastante, no es perfecto, pero se respetó bastante el tema de las prohibiciones. Pero tanto se respetó que casi no hay. Casi no hay. Ahora sí se habilitó ya el tiempo de publicidad en los medios, que sí ya es otra etapa. Así es. Entonces eso creo que influye mucho. Ahora, ¿qué queda? ¿Hay algo pendiente judicialmente todavía? No hay nada pendiente, nada importante. Estamos, en cuanto a los preparativos, en cuanto a la organización en sí, estamos bien dentro del cronograma, estamos pero lo que te digo, como para hacer mañana las elecciones si queremos. Pero solamente lo de Cartes creo que está judicializado. Las impugnaciones
te hago la aclaración. Sí. Las impugnaciones fueron resueltas ya en la instancia de la justicia electoral, Ahora ya tanto en pasaron a primera corte. instancia como en grado de apelación con nosotros en el Tribunal Superior. Ahí ya no hay Hay nada. una acción de inconstitucionalidad planteada ante la Corte, que la Corte en 2 de los casos ya rechazó in limine, quedan 2 ¿Cuál era? casos. ¿Cuál era? Y el caso planteado por el ingeniero Pankov, Ajá. también le impugnó a Carter, le impugnó al propio Fernando Lugo, le impugnó a Eso varias se personas. desechó. Eso se desechó y también hay una impugnación de PDP que fue rechazada in limine. Hay 2 o 3 casos más Que todavía quedan que pendientes. están a cargo de la Corte en el control de constitucionalidad. No es un recurso, sino una O sea acción de que, inconstitucionalidad. claro, o sea que a nivel de la justicia electoral no hay nada. no hay más nada, no hay todos más están nada, habilitados. No hay más ya. nada. No hay más nada que Está resolver. todo definido. Está todo definido. Está todo definido, Bueno, sí. vamos a un informe que nos hizo Jenny sobre a ver qué se elige y todo lo que involucra a este 23 de abril, día de las elecciones. El 22 de abril son las elecciones generales para elegir presidente y vicepresidente. 45 senadores titulares, 30 suplentes, 18 parlamentarios del Mercosur, 18 suplentes, 80 diputados titulares y 80 suplentes, 17 gobernadores, 246 miembros de junta departamental titulares y la misma cantidad de suplentes. En total, son 782 los cargos en pugna. Para estas elecciones fueron habilitados 24 partidos políticos, 22 movimientos políticos, 5 concertaciones y 18 alianzas electorales. Los tribunales electorales oficializaron 760 listas y 16.307 candidatos. En las elecciones generales del domingo 22 de abril están habilitados a sufragar 4.241.507 paraguayos. Mira, están 782 cargos en pugna, hay 760 listas, Sí, ¿verdad? sí. Y 18.000, era 16.300 candidatos. Impresionante la cantidad de gente De y las candidatos. opciones que se presentan. En el Senado te das cuenta, por ejemplo, En 30 el Senado listas. vamos a quedarnos con 29 listas. 29 29 listas, originalmente eran 32 y hubo impugnaciones. Sí. Algunas listas no reunieron los requisitos y se terminó con 29 listas, lo que te da una idea de que la ciudadanía tiene un amplio menú abanico, enorme. un menú interesante Sí, de opciones. así es. Ahora, ¿cuánta gente más o menos va a trabajar por parte de la justicia electoral en el 22 de abril? Todo el funcionariado. Ahora, dividamos eso por segmentos y son las funciones que cumplen los sectores. En el tema de la transmisión de resultados, que le denominamos TREP, transmisión de sí. resultados electorales provisionales, van a trabajar aproximadamente 2.000 personas. Son más o menos, estamos hablando de los operadores que trabajan en los locales de votación, estamos hablando de más o menos 1.500 personas. Y en la justicia electoral, aproximadamente 500 personas. Pero a eso puede sumársele también a gente que colabora, como por ejemplo en el tema de asistirle a esos funcionarios, Sí. de llevarle la comida, de ayudarle a transportar los materiales, la parte logística, en fin, todo el funcionariado de la justicia electoral, que está hoy por alrededor de 6.400 personas, todo ese funcionariado está en pie de guerra. 6.400 más los 2.000, digamos. No, esos 2.000 está dentro. Eso es parte de los 6.400. Claro, pero sí. digamos, aparte de los funcionarios estables, no es que se contrata gente No especial. se contrata, No, en absoluto. Estos ¿no? se ponen a Con trabajar. los funcionarios que Ajá. están, no se Y contrata a y nadie. ahora sí, para la logística te pregunto, Sí. por ejemplo, porque aparte de estas 6.400 personas que trabajan luego en la justicia, y ese día van a estar trabajando obviamente, Sí. están los partidos que cada uno pone su gente a Sí, trabajar, sí, porque están los por miembros de supuesto. mesa, todo eso trabajan el día de la elección, ¿verdad? Yo te diría que fácilmente más de 100.000 personas trabajan, Ese día. incluyendo los integrantes de mesa, Mesa. los veedores, los apoderados, la gente que forma parte de las fuerzas políticas que están compitiendo y las candidaturas. Y, por ejemplo, la comida. Sí. La justicia electoral, digamos, Sí. aparte de proveer, después vamos a ver los materiales, los boletines, etcétera. Por ejemplo, Sí. la comida, ¿es un rubro que la justicia electoral se hace cargo solamente de sus empleados o también
para las mesas o los partidos ponen eso? Para los empleados y también para las mesas. También para las mesas pone, eso está previsto en una licitación que luego ya se ha cumplido en toda etapa y está todo previsto. ¿Y absolutamente previsto. ¿Cuánta plata le cuesta, si podés hacer un cálculo grosso, esta elección a la justicia electoral? Y estábamos conversando con la gente de administración. La justicia electoral tiene un presupuesto anual que incluye, por supuesto, salarios y todos los gastos rígidos de cualquier institución, pero lo que podríamos denominar rubro electoral propiamente para este proceso eleccionario estamos estimando más o menos entre 13 y 15 millones de dólares. 13 a 15 millones de dólares. Un poco más de, a ver, si hacemos la conversión, más o menos 80.000 millones de guaraníes, con la aclaración de que en el 2013 gastamos más que eso, es decir, el presupuesto era superior. ¿Por qué? Así que nos ajustamos un poco los cinturones, hicimos alguna reconversión, algunas reprogramaciones con el tiempo, fuimos más cuidadosos también en el tema de los viáticos, el pago de las horas extras, y hemos logrado... 15 millones de dólares sale ese día, ¿verdad? Ese día, de las elecciones. Ahora, ¿eso incluye inclusive los boletines de voto y todo? Incluye todo eso. O sea, todo lo que significa el gasto, ¿verdad? Incluye todo 15 eso. millones, eso no incluye el salario de la gente, no, porque no voy a meter como gasto ordinario. Por eso son gastos ordinarios de la institución. O sea que en realidad cuesta más, digo, si uno hace. No, por supuesto. ¿Verdad? No, el presupuesto. Y más otra vez todo lo que gasta, por ejemplo, los partidos. O sea, en ese día. Es un movimiento de plata impresionante. ¿Cuántos millones de dólares sale una elección? Muchísimo, muchísimo. ¿Verdad? Lo que gastan las candidaturas, lo que gastan los partidos, pero fácilmente creo que estaríamos brillando más de 30, 40 millones de dólares, que es plata que se mueve, que en cierto modo tienen algún efecto positivo también en la economía. Así es. Así que, y sobre todo, preservar la institucionalidad y hacer que ese proceso sea absolutamente transparente. Por eso te mencionaba al principio que es un signo de madurez que todo se esté desarrollando normalmente. Así que, por lo menos para nosotros como órganos electorales, es una tranquilidad que se esté desarrollando de esta forma. Bueno, quiero ir también al tema del TREP, porque hay toda una discusión sobre el TREP, que es el conteo rápido, ¿verdad? Que nos facilita tantas cosas, pero hay todo un cuestionamiento ahora por una parte del TREP, digamos. Quiero saber qué van a hacer, por qué el cuestionamiento, cuál era la tradición, porque ahora ese cambio siempre fue así. Bueno, nosotros que estábamos con el léxico electoral y todo esto, el TREP es TREP, pero digo, para la gente que de repente nos ve y no necesariamente sabe, ¿qué es el TREP brevemente, así, sintéticamente? El TREP es un sistema diseñado para transmitir rápidamente resultados provisionales. Nosotros le damos la denominación de resultados oficiosos porque son realizados y transmitidos por el órgano electoral, pero están sujetos a la verificación de las actas para tener un resultado jurídicamente válido, que es finalmente el juzgamiento que se hace de las actas, ¿verdad? Entonces, pero hasta ahora, todos los TREP que se hicieron, ¿desde qué año el TREP? Y se hicieron ya desde el 2000, antes del 2003, pero fue evolucionando el sistema, porque desde las elecciones anteriores ya se hace en forma digital y todo vía internet, de manera que los certificados de cada mesa de votación. Ya se tienen la copia del certificado. Claro, el certificado con la firma de los integrantes de mesa que se transmite digitalmente, de manera que Mina Feliciano, que luego cualquier ciudadano... por teléfono que yo puedo pasar cualquier dato. Hay un 5% todavía de información, porque hay lugares en donde no hay cobertura, entonces utiliza la vía telefónica. Pero hasta ahora todos los datos, que yo me acuerdo, si no me corregís, del TREP fueron casi, no te digo así, pero muy precisos, no sé. Realmente es asombroso el resultado, porque por una cuestión lógica, obviamente si estamos hablando de una transmisión de un certificado que es el resultado de la mesa y después se compara con la acta, salvo que haya una impugnación y una nulidad, tiene que coincidir. Entonces se ha dado eso matemáticamente y eso ha dado una gran tranquilidad, sobre todo por la rapidez. Así es. A las 9:30, 9 de la noche, pues ya sabes quién ganó las elecciones. Ya sabes quién ganó las elecciones. Ahora, hubo un pedido y una queja, inclusive ante la OEA fueron a hacer su queja. ¿Por qué no se hace? Porque se va para presidente y vicepresidente, obviamente, y gobernadores, ¿verdad? No se va a hacer ni para diputados, que nunca luego se hizo, tampoco para senadores ni juntas departamentales. Claro, es oportuno... Son cargos unipersonales. Hacer la aclaración y por qué ocurre eso. Resulta que la característica del TREP es precisamente la rapidez y la precisión, ¿verdad? Que no haya errores allí. Cuando se trata de cargos unipersonales como la presidencia o gobernadores,
aunque llegue al 98,5, 99% la verificación y transmisión de los certificados, ya no hay posibilidad de cambio. Ahí ya es imposible que se produzca una reversión del resultado. Claro. Pero cuando estamos hablando de listas, ¿verdad? Senadores, pongamos como ejemplo 45 senadores, ese último lugar, el puesto 44, el puesto 45, el cociente ya es tan ínfimo, por el sistema DON, la diferencia por el sistema DON, que claro, puede ser 100 votos, puede hacer que uno pierda o gane una banca. Exacto, entonces, ¿qué es lo que queremos evitar? Nosotros vamos a elevar a la página web todos los certificados de mesa, pero no vamos a totalizar ni vamos a dar la lista oficial de las bancas, claro, hasta que se verifiquen porque las pasó actas. con Carlos Soler. Yo te mencionaba eso, en el 2013 se hizo y tuvimos un problema en el final de la lista justamente entre Soler y Robert Acevedo. Soler, faltando todavía más o menos 2 o 3%, se consideraba senador y luego al venir las últimas actas del interior de algunos lugares distantes, era poca la diferencia entre era uno y poca otro, la diferencia, quedó como senador, quedó Robert Acevedo. Entonces preferimos la precisión y la exactitud y demorar un poco más. Tal vez podamos hacerlo al día siguiente, porque es una sobrecarga de trabajo también para los operadores. ¿Verdad? Entonces sí, nos comprometemos con la ciudadanía para hacer a las 9, 10 de la noche. Estos cargos unipersonales. Absolutamente porque preciso. Son 17 gobernadores que tenés que contar, más la lista presidencial. O sea, igual tenés que contar mucho. Ahora, esto que vos decís es muy importante, que de todas maneras en la página de la justicia electoral, ¿verdad? Aparte de hacer seguimiento del conteo de los votos de los cargos unipersonales, va a estar los certificados, todos los certificados, donde cada partido puede mirar y va sumando y hace su sistema DON y todo esto. Claro, pero no absolutamente. Ustedes, por eso es que quiero aclarar que no se trata de ningún ocultamiento ni de ninguna manera. Claro, pues los datos van a estar ahí. Los datos van a estar ahí, pero no podemos arriesgarnos a dar una banca equivocadamente ante el juzgamiento. Ahora, ¿y le explicaron a ustedes esto a la OEA? Porque ya que los otros se fueron a hacer la denuncia, ustedes tienen que hacer la contradenuncia. Por supuesto, a la OEA, a la Unión Europea. ¿Y qué les dijeron a los embajadores? ¿Ellos entendieron? Entienden perfectamente. Ayer tuvimos el primer simulacro, el martes, anteayer. Y estuvieron varios expertos internacionales, estuvo el doctor Tulio, que fue director muchos años de la Dirección Nacional Electoral Argentina, estuvo Piero Corbeto del Perú, que es un experto en estas cuestiones, y todos ellos coincidieron que la decisión nuestra es correcta y que no se trata en absoluto de ocultar nada, sino que es absolutamente transparente. Claro. Ahora, hablando de cuestiones internacionales, ¿van a venir veedores internacionales? Muchos veedores. La Unión Europea tiene un equipo de más de 90 personas. Ya están algunos acá como una misión avanzada y la jefa de misión, que va a ser Renate Weber, que es rumana, ella viene el 7 de abril y ya se queda hasta el 10 de mayo. Ya se instalan en un hotel, ya tienen su centro de monitoreo de los medios y tienen su agenda propia de trabajo distribuido en todo el país. ¿Quién corre con los gastos de los...? Ellos, en lo que sea Unión Europea y OEA. Corren ellos absolutamente, totalmente a cargo de ellos, ¿verdad? Nosotros sí hacemos la invitación a UNIORE, que es Unión Interamericana de Organismos Electorales, y algunos otros expertos que para nosotros hacen un aporte muy importante en el trabajo electoral. Eso sí paga la justicia electoral. El tema de las mesas, ¿y cómo que se llama el tribunal? No sé, ese que está compuesto por diferentes... partidos. La Junta Cívica. La Junta Cívica. Sí. ¿Cómo quedó lo de las mesas y lo de la Junta Cívica? Porque también ahí hubo algunas argelerías, ¿verdad? Hay un cuestionamiento y hay una discusión, hay puntos de vista dispares entre las fuerzas políticas. La Junta Cívica en realidad son un organismo transitorio que se forma 60 días antes de las elecciones y tiene una vigencia hasta después de las elecciones. Nosotros ya hemos planteado a nivel parlamento la disolución de esas juntas cívicas porque no tiene mucha finalidad y mucho resultado práctico. Es simplemente transporte de materiales y colaborar en la designación de integrantes de mesa, pero eso lo pueden hacer los jueces electorales. Claro. ¿Y que está compuesto por diferentes partidos? Por diversos partidos. Entonces, la Junta Cívica está compuesta por 5 miembros. Y la discusión versa sobre quiénes deben integrar la Junta Cívica, porque la ley dice que estará integrada por representantes de los partidos o movimientos políticos en proporción a las bancas del Senado. Y ahí ha habido una interpretación dispar. El Partido Colorado considera que no pueden ser las concertaciones, no pueden ser parte y que se debe aplicar el sistema DON.
y el Frente Guazú considera que es la tercera fuerza. Nosotros tuvimos resoluciones en los diversos tribunales de la República. ¿Y cómo quedó finalmente la Junta? Y en la mayoría de ellos se les da un lugar al Frente Guazú, un lugar al Frente Guazú. Quedan dos colorados liberales y un Frente Guazú. Así quedó. Así quedan la Porque mayoría. también los colorados en un sentido tenían razón, ¿verdad? En el sentido de que si bien es cierto el Frente Guazú tiene su fuerza propia y todo esto, pero forma parte de la alianza. Entonces decían, no, en realidad nosotros que somos mayoría, los colorados, digo, en el Parlamento, quedamos como minoría, porque en realidad ellos no son liberales y Frente Guazú. Claro. Ahora van en alianza. La cuestión es bastante compleja, sobre Entonces, todo en la integración de las mesas. Y ahí también. Que tiene 3 miembros. Exacto. ¿Y ahí y cómo fíjate fue? que ahí, eso todavía no se eligió, porque eso eligen los jueces electorales en conversaciones, en reuniones con los apoderados de los partidos. Entonces el Partido Colorado dice, no es justo que haya en una mesa un representante del Partido Colorado, uno del PLRA y uno del Frente Guazú en todas las mesas, cuando que los dos son de un mismo apoyan al candidato a la alianza, que es Efraín Alegre. Claro. Entonces vamos a ir, estamos tratando de encontrar la solución jurídica y equitativa, de manera que alternadamente se vayan integrando y siempre haya un control recíproco en todas las mesas. ¿Cómo podría ser alternadamente? Por ejemplo, a ver, una mesa que sea 2 colorados y un liberal. La otra 2 colorados y un Frente Guazú. La otra al revés. Un Frente Guazú, un liberal y un colorado. Esa es la idea, que estamos para hacer todo esto. Y los jueces electorales hacen, no es competencia nuestra todavía, pero estamos tratando de que se imponga ese criterio, porque es la única forma equitativa. Eso le pareció un poco fuerte. Sí. Porque la discusión se centra en que el Frente Guazú dice, sí, es cierto que en la candidatura presidencial vamos juntos con el PLRA, pero no vamos juntos en las otras listas. Sí. Entonces queremos tener nuestro propio representante separado del PLRA, queremos tener en las mesas. No es sencilla la cuestión, pero vamos a imponer el criterio de que haya un control recíproco siempre. En cada mesa de la República tiene que haber un control que además se fortalece con los apoderados, los veedores y cualquier persona que quiera estar ahí apoyando el control, hasta los observadores internacionales, ¿verdad? Así es. Bueno, muchas gracias por estar gracias a vos, Mina, por la oportunidad. Entonces, está todo organizado, faltan apenas 4 días, vamos a tener TREP, ¿verdad? Sí. De todas maneras, esta queja o esta molestia, los propios representantes internacionales te dijeron, bueno, entendemos que sea así. Perfectamente. Sí. Ojalá que todo se dé. Y aparentemente, mira, hasta en momentos que hubo bastante confrontación, la gente ese día se comporta bien. Hasta hoy el Tribunal Superior de Justicia Electoral, históricamente, nadie ha puesto en duda los resultados de ninguna elección, ¿verdad? Excepto de internas, digamos, pero digo de nacionales. Ni municipales. Ahora en realidad hasta en las internas tuvimos mucha intervención y mucha participación y hemos logrado un resultado muy positivo. Muy positivo, a pesar de la confrontación. Todos reconocieron sus respectivas derrotas y victorias. Gracias, Jaime. Gracias a vos, Mina. Bueno, ahora sí nos despedimos. Hasta el próximo lunes en Red Guaraní a las 22 horas. Y ya sabes que te espero siempre. De lunes a viernes de 8:30 a 12, Radio 1000 AM. Todas las mañanas con ustedes. Chau, chau.